Sentados se encuentren por acá en esta sesión de hoy mis alumnos de la sección S de Derecho Procesal Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y el público en general. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte y hoy, 8 de abril de 2024, en la sesión de hoy, nos está convocando el tema del juicio oral y público penal en Venezuela. Clases estas, que al igual que todas las mías, la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de suscribirse al mismo, encontrar mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal. Ya hemos abordado la fase intermedia del proceso penal venezolano. Esa fase intermedia del proceso penal venezolano, cuya una de sus decisiones que se adoptó fue el auto de apertura a juicio. Se adopta el auto de apertura a juicio que fue como consecuencia de la admisión de la acusación. Esa admisión de la acusación que surge luego de la presentación de la acusación pública o de la acusación particular propia por parte de la víctima para finalizar la fase preparatoria. Ahí se derivó la audiencia preliminar, la de la fase intermedia del proceso penal, y recordemos que una de las decisiones que pudo haber sido adoptado es el dictado del auto de apertura a juicio. Ese auto de apertura a juicio es la llave, digamos, la llave de acceso en la fase de juicio del proceso penal venezolano. El 312, última parte del Código Orgánico, establece que no podrá realizarse en la fase intermedia ni en ninguna otra fase lo que le es inherente al juez en la fase de juicio. ¿Qué es lo que le es inherente al juez en la fase de juicio? El debate sobre la prueba. La fase de juicio es la fase contradictoria por excelencia, aun cuando todo el proceso es contradictorio, porque allí va a haber un debate sobre la prueba, un debate sobre la idoneidad de la prueba. Es decir, un debate, mejor dicho, más que la idoneidad, la licitud, la necesidad y la aptitud de la prueba, lo cual le corresponde al juez de control en la fase intermedia. Va a haber un debate sobre la fiabilidad de la prueba, es decir, la potestad que tiene la prueba de demostrar un hecho o circunstancia. Es la llamada fiabilidad de la prueba. Por favor, no vayan a confundir la palabra fiabilidad de la prueba como aptitud para demostrar un hecho en el juicio oral y público por parte de una prueba con el concepto de falibilidad. Falibilidad es la posibilidad que tiene un juez de equivocarse en sus fallos, es decir, de ser falible. Entonces, no confundir falibilidad con fiabilidad. Fiabilidad está vinculado a la prueba, falibilidad está vinculado a la potestad que tiene el juez de equivocarse en la decisión que haya adoptado. Entonces, si nos corresponde la fase de juicio, el estudio de la fase de juicio, es porque es la fase esencial del debate sobre la prueba, donde iría a escenificarse ese debate sobre la prueba, es el juicio oral y público. Esa fase de juicio en el proceso penal venezolano, en el procedimiento ordinario, está regulado a partir de los artículos 315 y siguientes. Pero ya saben ustedes que la llave de acceso, la que permite el ingreso a la fase de juicio, es el dictado del auto de apertura a juicio. Ese auto de apertura a juicio que está descrito en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal. Ese auto de apertura a juicio, que como lo vieron conmigo, es el resultado de la llamada
comunidad de la prueba. La comunidad de la prueba se verifica en el auto de apertura a juicio, es decir, las pruebas que hayan sido admitidas. ¿Y de dónde procedieron esas pruebas? Bueno, fueron ofertadas en la acusación pública o en la acusación de la víctima, es decir, la acusación particular propia, o también del escrito de excepciones de la defensa, la llamada prueba de descargo. La víctima y el fiscal presentan unas pruebas de cargo y la defensa pudo haber presentado una prueba de descargo. Entonces, ello forma parte del auto de apertura a juicio. También en el auto de apertura a juicio está el llamado hecho, disculpen, el llamado hecho acusado. El hecho acusado está presente, el hecho que necesita, que requiere ser demostrado. Disculpen. Ese hecho que necesita, que requiere ser demostrado, es el que va a estar presente en el llamado auto de apertura a juicio, al igual que las pruebas con las cuales se va a probar el hecho acusado. En lo que se refiere a la calificación jurídica, esa calificación jurídica se denomina calificación provisional. Fíjense que se aprobó una calificación jurídica del hecho que provino del fiscal del Ministerio Público o que provino de la víctima, o a lo mejor entre ellos no había ningún tipo de diferenciación. La misma calificación jurídica fue ofertada tanto por la víctima en su acusación particular propia y coincide perfectamente con la calificación jurídica del fiscal en la acusación pública. Pero sigue denominando el artículo 314 esa calificación que se le da al hecho una calificación provisional. Es algo así, y me perdona la expresión, como cuando un tipo le dice a la novia: mira, considérame tú un novio provisional, no soy un novio definitivo. Es decir, que ya saben que la relación como que no va a durar mucho. Es decir, que ese señor hay que sacarle por lo menos un almuerzo y 2 perfumitos, a ver cómo se comporta. Bueno, asimismo, hablaríamos de esa calificación provisional. Cuando algo es provisional, es que es algo coyuntural, no es algo estructural, no es algo definitivo. Es decir, que puede haber un cambio de dicha calificación. A la vuelta de la esquina pudiéramos tener cambios en las calificaciones. ¿Y cuál es esa vuelta de la esquina? Si el auto de apertura a juicio conlleva la calificación provisional, es porque puede haber cambios en la calificación en el desarrollo del juicio oral y público. Y ya abordaremos ese tema. Entonces, el auto de apertura a juicio, de nuevo recapitulo, contiene el hecho acusado, contiene la calificación provisional que se le ha adoptado al hecho acusado y las pruebas que han sido admitidas y que forman parte de esa comunidad probatoria que representa el auto de apertura a juicio. En él se plasma el llamado principio de adquisición. Ya las pruebas le pertenecen al proceso mismo, ya las pruebas no le pertenecen a la parte que la ha ofertado, le pertenece al proceso mismo. Entonces, pueden haber pronunciamientos en ese auto de apertura a juicio con respecto a la admisión de la acusación particular propia de la víctima. Recuerden que conforme al artículo 309, en los 5 días hábiles siguientes de la notificación de la fijación de la audiencia preliminar, la víctima pudo haber presentado su acusación particular propia, pero que también a lo mejor es posible que aquí estemos en el juicio oral y público aun cuando el fiscal haya presentado una solicitud de sobreseimiento, porque conforme a una sentencia de la Sala Constitucional, la 902 de 2018, si el fiscal presenta una solicitud de sobreseimiento o si presenta un decreto de archivo fiscal, la víctima a los 30 días o en los 30 días siguientes a la notificación de esos actos conclusivos que ha presentado el fiscal del Ministerio Público, puede presentar su acusación particular, aun cuando el fiscal no haya presentado
acusación pública, en cualquier delito por acción pública. Y a lo mejor se llega al auto de apertura a juicio fue porque no se aceptó la solicitud de sobreseimiento de parte del fiscal del Ministerio Público y más bien se aceptó la acusación particular propia de la víctima y por lo tanto nos encontramos en el juicio oral y público sin que el fiscal del Ministerio Público sea titular de la acción penal en una causa en la cual solamente se ha aceptado la acusación particular propia de la víctima. Entonces, vamos a ver el desarrollo de ese juicio oral y público. Obviamente, ese juicio oral y público va a ser asumido por el juez de juicio. El juez de juicio es el que le corresponde, el juez de juicio penal, el conocimiento de la fase de juicio. Ya aquí sí se unifican todas los procedimientos. Es decir, si fue el procedimiento por un delito menos grave, no existe un tribunal de juicio de instancia municipal, le corresponde al mismo tribunal de juicio estadal, al que se llega también por el conocimiento de las causas por el procedimiento ordinario, al que le corresponde el conocimiento de todas estas causas. Evidentemente que conforme a la jurisdicción especial, el sistema penal de responsabilidad de adolescente o la jurisdicción de violencia de género va a tener su propio tribunal de juicio. Vayamos entonces, sin más, a esa fase de juicio del proceso penal venezolano. Fíjense, el Tribunal de Control dictó el auto de apertura a juicio. Ese auto de apertura a juicio, la decisión de pasar la causa a juicio, es inapelable, como lo indica el infine del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero dicho infine del artículo 314 sí te permite la posibilidad de apelación de determinados aspectos del auto de apertura a juicio. Me explico. El hecho, la decisión de pasar la causa a juicio totalmente o la calificación jurídica que se le vaya a adoptar a dicho hecho acusado no puede ser cuestionado por el recurso
Me van a disculpar, es que hice recién un reguero acá. Se me cayó el vaso de agua y imagínense ustedes los efectos de la caída del vaso del agua. Bueno, les estaba mencionando que, ya, déjenme chequear algo acá. Perfecto. Les estaba mencionando que conforme a una lámina que le había colocado, en lo que atañe a el auto de apertura a juicio, ese auto de apertura a juicio fue dictado a la finalización de la audiencia preliminar. Ese auto de apertura a juicio es inapelable. Es decir, la decisión de pasar la causa a juicio no puede ser recurrida. Disculpa que estoy terminando de limpiar esto acá por acá. Pero lo que sí puede ser recurrido, como lo indica la lámina, por favor, entiéndanme la precisión de lo que sí puede ser recurrido, es la ilícita inadmisión de prueba o la admisión de prueba ilícita. Explico. Del auto de apertura a juicio, lo que sí puede ser impugnado es la llamada ilícita admisión de prueba o la admisión de prueba ilícita. Parece un juego de palabras este asunto. Expliquemos. Yo les he manifestado a ustedes que conforme a decisiones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, además de dictarse, de publicarse el acta de la audiencia preliminar, la audiencia que se realizó en la fase de intermedia, nada más que un acta, es un acta que refleja lo que allí se está aconteciendo. Se tiene que, si se dicta el auto de apertura a juicio, se tiene que publicar también un auto de motivación de por qué se dictó el auto de apertura a juicio. Digamos entonces que son tres instrumentos. Uno, el acta de la audiencia preliminar. Dos, el auto de apertura a juicio. Y tres, el auto en el que se indica la motivación del por qué se dictó el auto de apertura a juicio. El auto de apertura a juicio es inapelable, no puede ser recurrido. La decisión de pasar la causa a juicio es inapelable, salvo que se trate de apelar o de impugnar la ilícita admisión de prueba o la admisión de prueba ilícita. Ahora bien, ese auto de motivación del por qué se dictó el auto de apertura a juicio sí es apelable. Hubiese sido bien conveniente que la Sala Constitucional, cuando decidió sobre la necesidad de que se pronunciara sobre ese auto de motivación del auto de apertura a juicio, indicara que esa apelación fuese a doble efecto. No lo indica. Entonces, eso de doble efecto implica o el efecto devolutivo o el efecto suspensivo. El efecto devolutivo significa que una alzada, un tribunal superior, en este caso la Corte de Apelaciones, va a decidir sobre la impugnación del fallo, que sería la impugnación del auto de motivación del por qué se dictó el auto de apertura a juicio.
Hubiese sido interesante que también hubiese dicho la Sala Constitucional que operaba el efecto suspensivo en esa apelación, porque ¿cómo se va a iniciar el juicio oral y público si todavía se está en cuestionamiento sobre el por qué se dictó el pase a juicio a través del cuestionamiento de ese auto distinto al auto de apertura a juicio? Pero no dice nada la Sala Constitucional al respecto, y la jurisprudencia en los últimos años, a partir de ese fallo, lo que han mantenido, no se ha pronunciado sobre el llamado efecto suspensivo de la apelación del automotivador del auto de apertura a juicio. Entonces, vamos a analizar específicamente lo que sí establece el Código Orgánico Procesal Penal, a diferencia de la jurisprudencia que proviene de la Sala Constitucional. Aquello que les manifiesto y que está presente en el último aparte, lo pueden ver, el último aparte lo pueden leer, del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, que sí es apelable la admisión de prueba ilícita o la ilícita admisión de prueba. Es decir, es apelable cuando en el auto de apertura a juicio hay una prueba que sea legal, pero ilegalmente admitida. O que esté de presente en el auto de apertura a juicio una prueba ilegal, pero que haya sido legalmente admitida. Y por último, aquí sí se subió la gata a la batea, realmente ninguno de los dos es adecuado, una prueba ilegal e ilegalmente admitida. Vamos a abordar los tres ejemplos, ¿verdad?, sobre lo que es apelable en el auto de apertura a juicio en vinculación a la prueba, atendiendo a lo que nos indica el artículo 314, infine, del Código Orgánico Procesal Penal. Prueba legal, pero ilegalmente admitida. Vamos a abordarlo con un ejemplo. En la fase preparatoria, el juez de control recibió del Ministerio Público una solicitud de allanamiento de una determinada morada. El juez de control dictó el allanamiento a esa morada y a tal efecto los órganos policiales se hicieron de testigos que se encontraban en el sitio de los hechos, y esos testigos que se encontraban en el sitio que iba a ser allanado, ingresaron a la morada y observaron, y por lo tanto se levantó un acta y se suscribió esa acta y se indicó el nombre de los testigos y se indicó la actuación de los testigos en la realización del allanamiento. Eso ocurrió en la fase preparatoria. Se supone que la acusación es el resultado del conocimiento de lo que ha tenido el fiscal de todo lo acontecido en la fase preparatoria. Por lo tanto, los testigos del allanamiento son pruebas legales, pero el fiscal está ofertando esos testigos por vía de prueba nueva, artículo 311, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo que perfectamente ese fiscal estaba en conocimiento durante la fase preparatoria de la existencia de dichos testigos y que por lo tanto lo tenía que haber ofertado en la acusación. Si la acusación es el corolario, el fundamento serio de todo lo que se ha realizado en la fase preparatoria, conforme al artículo 308 del COP, entonces se tenía conocimiento de dichos testigos y dichos testigos tuvieron que haber sido ofertados en la acusación. Aquí el fiscal los oferta por vía de la prueba nueva, es decir, como unos sujetos de prueba de la cual se tuvo conocimiento con posterioridad a la presentación de la acusación. Y eso es incierto, puesto que esos testigos, de ellos se tuvieron conocimiento al momento de la presentación de la acusación y allí debieron haber sido ofertados. Por lo tanto, el haber sido admitido dichos testigos como una prueba nueva representa una ilícita admisión de una prueba lícita. Ilícita admisión de una prueba lícita. Y ello puede ser impugnado del auto de apertura a juicio. Puede ser apelado del auto de apertura a juicio, puesto que realmente se incorporó a la comunidad probatoria, se incorporó a el auto de apertura a juicio
una prueba de la cual el fiscal tenía conocimiento al momento de presentar la acusación, siendo que esa era la oportunidad en la cual debió haber ofertado esa prueba. Recuerden ustedes, conforme al artículo 49, numeral 1 de la Constitución, que el conocimiento de la prueba tiene que ser un conocimiento oportuno, el conocimiento oportuno de la llamada prueba de cargo. Segunda hipótesis que podemos manejar dentro de la apelación de ese auto de apertura a juicio. La segunda hipótesis que podríamos manejar es la llamada prueba ilegal y legalmente admitida. Vamos a suponer que el fiscal del Ministerio Público está ofertando la declaración que dio la madre del imputado, hoy acusado, y que lo está ofertando como prueba. Inclusive, ese conocimiento de dicha declaración ocurrió en fase preparatoria y sin distanciamiento, sin dilación alguna, el fiscal está ofertando esa declaración de la madre en la oportunidad del ofrecimiento de la prueba en la acusación. Está ofertando legalmente una prueba ilícita. Es legal porque el conocimiento ocurrió durante la fase preparatoria y lo está haciendo en la oportunidad de la acusación. Es decir, como fundamento serio que tuvo el fiscal de una prueba en la fase preparatoria. Pero en sí, la prueba es ilícita, porque todos sabemos, conforme al artículo 49, numeral 5, que no puede ser obligado a declarar los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, lo cual lo reafirma, lo resalta el propio Código Orgánico Procesal Penal. Aquí nos encontramos entonces con una hipótesis de prueba ilícita legalmente admitida, lo cual también puede ser cuestionado del auto de apertura a juicio. Si esa declaración de esa madre se tuvo conocimiento en la fase preparatoria, pero mal pudo haber sido ofertada por las limitantes a la prueba coacta, a la no prueba coacta que establece el artículo 49, numeral 5 de la propia Constitución, y lo cual reitera el propio Código Orgánico Procesal Penal. La tercera hipótesis por la cual se pudiera impugnar ese auto de apertura a juicio es la llamada prueba ilegal e ilegalmente admitida. Y en sí mismo es ilegal, pero además fue ilegalmente admitida. Volvemos con el ejemplo. Hay la declaración de la madre en contra del procesado ocurrido en la fase preparatoria y ella se está ofertando. Pero el fiscal del Ministerio Público tuvo conocimiento de esa declaración, reitero, en la fase preparatoria y por lo tanto, si debió haberla ofertada, lo pudo haber hecho en la acusación, pues ni siquiera en la acusación, sino que lo está realizando como una prueba nueva. A pesar del conocimiento que tiene de esa prueba, que ya sabemos por la Constitución que no puede aceptarse una prueba coacta en contra de parientes cercanos al procesado, lo está haciendo ni siquiera en la oportunidad de la acusación, sino lo está haciendo por vía de la prueba nueva, es decir, con posterioridad a la presentación de la acusación. Entonces, tanto en la oportunidad en que se admitió como por el tipo de prueba es ilícita y por lo tanto se puede cuestionar por vía de la apelación del auto de apertura a juicio. Ok. Nos agarró ¿cómo se llama? La tecnología.